Mi abuelo solía venir a mi habitación por la noche con una máscara. Ahora sé por qué. Las visitas nocturnas del abuelo comenzaron cuando yo tenía 13 años. Esto fue hace ya unos años, pero se detuvo hace relativamente poco tiempo. Y todavía recuerdo la primera vez que sucedió. Eran plenas vacaciones escolares y mi madre estaba enferma. Que mamá estuviera enferma no era algo que me molestara demasiado en ese momento, era algo bastante común, algo a lo que ya estaba acostumbrado en ese entonces. Todos los meses pasaba lo mismo, papá venía a mi habitación y me decía que mamá no se encontraba muy bien y que tendría que irse por un tiempo hasta que se sintiera mejor. Luego se marcharía con ella en su coche y la recogería unos días después. Nunca supe a dónde fue. Tampoco supe nunca qué le pasaba, a veces llegaba a casa con rasguños en los brazos, pero aparte de eso, nunca vi ningún otro síntoma. Cuando papá iba a buscarla, yo esperaba en la puerta a que volvieran. Esperaría a que ella reapareciera y me tomara en sus brazos. Te extrañé, Gaby, siempre decía, plantándome besos en la cara. Te amo tanto. Mi nombre es James, pero desde que tengo memoria mamá me llama Gaby. Es su apodo para mí. Todos los meses, la misma rutina. Mamá se enferma, se va por un tiempo y luego regresa como si no pasara nada. Pero el verano que cumplí 13 años, las cosas cambiaron. La rutina cambió. Porque esa fue la primera vez que comencé a quedarme en casa del abuelo. Mi abuelo es un hombre corpulento con barba blanca y cabeza rapada. Es originario de Sheffield y todavía tiene ese profundo y brusco acento norteño. Se comunica principalmente con gruñidos. Vive solo en las afueras de New Forest, en una antigua cabaña destartalada. Casi nunca lo veíamos cuando yo era pequeño, y cuando lo hacíamos siempre asustaba a las visitas. Él me asustó. Sin embargo, cuando tenía 13 años ya no le tenía miedo. O al menos eso es lo que me dije a mí mismo. No, la razón por la que protesté cuando papá me dijo que esta vez me quedaría con el abuelo mientras mamá mejoraba fue porque no quería salir de casa. Quería estar cerca de mis amigos. Los niños que conocía en el pueblo salían a trepar a los árboles y daban paseos en bicicleta. Si estuviera encerrado en la cabaña del abuelo, me lo estaría perdiendo. Pero papá no quería saber nada de eso. No me dio una razón por la que tenía que ir ni respondió a mis protestas. Solo me dijo que sería bueno para mí pasar tiempo con el abuelo. Luego me metió en el coche y nos fuimos. 45 minutos más tarde estaba parado en el umbral de la cabaña del abuelo, levantando la mano para tocar. Papá ya se había marchado. Estaba tratando de decirme a mí mismo que ya no era un niño pequeño y que no había nada que temer, pero cuando la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido y la gran sombra del abuelo cayó sobre mí, no pude evitar que mi corazón latiera un poco más fuerte en el pecho. La cabaña del abuelo era vieja. Los techos eran bajos y el mobiliario mínimo. Las alfombras eran cosas antiguas y apolilladas que parecían levantar diminutas nubes de polvo cada vez que se ponía un pie sobre ellas. El baño tenía moho negro subiendo por el papel pintado. El papel en sí estaba húmedo y descascarado, y en algunas zonas se había despegado de la piedra. Entrar en la habitación fue como entrar en una cueva. Mi dormitorio no era mucho mejor. Estaba justo en la parte trasera de la casa y solo tenía 3 muebles, una cómoda de roble, un armario destartalado y una cama individual en un rincón. Recuerdo que mi corazón se hundió en el momento en que lo vi. Curiosamente, aunque puedo imaginarme la casa del abuelo con suficiente claridad, no recuerdo mucho sobre cómo pasé mis días allí. Especialmente durante esa primera visita. Creo que principalmente nos mantuvimos fuera del camino del otro. El abuelo estaba en el salón viendo televisión o leyendo, y yo estaba en mi habitación hablando por teléfono. Aprovechando al máximo la única barra de señal que pude encontrar en la cabaña. No recuerdo si hablamos mucho entre nosotros, o qué dijimos si lo hicimos. Principalmente es borroso. Lo que sí recuerdo son las noches. La primera noche en particular. Le dije al abuelo que estaba cansado y que me iba a acostar temprano. Él gruñó algo en respuesta. Luego pasé un poco de tiempo en mi habitación en Snapchat y YouTube, los videos tardaban muchísimo en cargarse antes de irme a dormir. Me desperté en algún momento de la noche. La cabaña estaba en silencio a mi alrededor. Oía las hojas del abedul susurrar con el viento en el jardín trasero, pero eso era todo. La luz de la luna se filtraba por un hueco entre las cortinas. Me incliné para revisar mi teléfono y vi que eran poco más de las 2 de la mañana. Por alguna razón me sentí completamente despierto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y una película de sudor cubría mi frente. Como si me hubiera despertado repentinamente de una pesadilla. Pero si lo hubiera hecho, no podría recordarlo. Intenté relajarme. Intenté recostarme y dejar que el sueño me invadiera de nuevo. Pero en la cabaña del abuelo, relajarse no era algo fácil de hacer. Al principio solo podía oír el árbol fuera de la ventana, pero mientras yacía en la almohada, mirando hacia la oscuridad, comencé a escuchar otros ruidos también.
El suave crujido de una tabla del suelo. Golpes débiles. Un ruido lejano, que supuse debían ser tuberías en la pared. Y también otros sonidos. Sonidos que me resultaron más difíciles de ubicar. En un momento escuché algo que sonó como un leve resoplido, proveniente del jardín trasero. Algún tipo de animal. Pero cuando me senté en la cama y aguzé el oído, lo único que pude oír fue el viento. Contrólate, me dije. Tienes 13 años. Ya no soy un niño pequeño. Fue más fácil decirlo que hacerlo, pero finalmente lo logré. No sé cuánto tiempo estuve acostado en la oscuridad, pero después de un rato el cansancio finalmente me venció. Mi mente comenzó a calmarse. Sentí que poco a poco me iba quedando dormido. Solo para despertarme repentinamente de nuevo cuando escuché un ruido fuera de mi habitación. Un crujido suave y deliberado. Alto y claro en la oscuridad. Me di vuelta en la cama, tratando de no hacer ningún sonido. Mi corazón martilleó en mi pecho. Bajé un poco las mantas de mi cara, colocándome de manera que pudiera mirar por encima de ellas. Entonces pude ver la puerta del dormitorio. Y mientras lo miraba, sintiéndome como si tuviera 5 años otra vez, vi que la manija empezaba a girar. Cerré los ojos. No sé qué pensamiento pasaba por mi mente, pero en ese momento volví a una táctica milenaria, fingir estar dormido. Hacerse el muerto. Todavía podía ver a través de una grieta en mis párpados, pero ahora la habitación estaba borrosa además de oscura. Me quedé lo más quieto posible, tratando de mantener mi respiración normal. Durante unos segundos no pasó nada. No hubo más sonidos. Y entonces, justo cuando empezaba a pensar que, después de todo, tal vez lo había imaginado, la puerta se abrió hacia adentro. El abuelo estaba en el marco. No pude distinguir su rostro, pero reconocí su enorme mole. Estaba completamente quieto, llenando la puerta de arriba a abajo. Respirando pesadamente en el silencio. Solo te está vigilando, me dije. Ha venido a comprobar que estás bien, eso es todo. Pero mientras el pensamiento pasaba por mi cabeza, vi algo que hizo que se me helara la sangre. Vi algo que me hizo respirar profundamente y tensar todo mi cuerpo debajo de las sábanas. La forma de la cabeza del abuelo no era correcta. Todo estuvo mal. Incluso en las sombras borrosas, lo incorrecto era inconfundible. Su silueta sobresalía en lugares extraños, abultándose alrededor de la mitad inferior de su rostro de una manera que no podía entender. Abrí los ojos una fracción de centímetro más, incapaz de evitarlo. Y lo que vi no hizo nada para calmar el miedo que se arremolinaba en mi pecho. El abuelo llevaba una máscara. Una máscara negra. Cubría la mitad inferior de su rostro, dejando espacio en la parte superior para que sus ojos me miraran. La máscara cubría su boca y su ruido, con múltiples correas a cada lado que se extendían desde sus mejillas hasta la parte posterior de su cabeza. Parecía una de esas máscaras contra la contaminación que la gente a veces usa en las grandes ciudades. Cerré los ojos por completo. Me obligué a inhalar, luego exhalar y luego volver a inhalar. Agradable y lento. Mantuve mis oídos atentos al sonido de los pies del abuelo en el piso de mi habitación, pero nunca llegó. Al cabo de un rato escuché el suave chirrido de la puerta al cerrarse y sus pasos alejándose por el pasillo. Nunca hablamos de que él entrara a mi habitación. Nunca se lo mencioné al abuelo y él nunca me dijo nada al respecto. Tampoco se lo dije a nadie más. Pensé en decírselo a mamá o a papá después de esa primera visita, pero al final me quedé callado. En parte porque estaba muy feliz de estar de nuevo en casa, creo, pero sobre todo porque el recuerdo había adquirido una cualidad extraña en ese momento, era como una vieja pesadilla medio olvidada. Todavía podía imaginarlo, pero el miedo que sentí en ese momento se había desvanecido. Era como si todo esto le hubiera sucedido a otra persona. Sin embargo, el sentimiento no duró. El mes siguiente, mamá volvió a enfermarse y me enviaron de regreso a la cabaña del abuelo. Protesté más fuerte esa vez, pero papá todavía no se doblegó. Simplemente me dijo que dejara de ser egoísta y que le diera a mi madre algo de espacio para que pudiera mejorar. No me miró mientras lo decía. Y una vez más, cuando me quedé en la cabaña del abuelo, él vino a mi habitación. Estaba de pie en las sombras de la entrada. La misma máscara negra en su rostro. Nunca me tocó ni nada parecido. No quiero que pienses eso. Este no es ese tipo de historia. Simplemente se paró en el umbral de mi habitación, al borde de la luz de la luna. Mirándome fijamente. Luego, después de un tiempo, se marcharía de nuevo. El ritual ocurría cada vez que lo visitaba. Ha estado sucediendo todos los meses durante los últimos 3 años. Y fue ayer cuando finalmente supe la verdad. Ayer mismo, cuando por fin todas las piezas encajaron en su lugar. Cuando cumplí 16 años, comencé a enfermarme. Débil y cansado, sin energía. Hambriento todo el tiempo.
También tenía este sarpullido espinoso en el cuerpo y parecía que me dolían constantemente los músculos y los huesos. Era verano, así que no había escuela y me quedaba en la cama todo el día. Entrar y salir de un sueño interrumpido. Soñando. Los sueños eran vívidos y extraños. En ellos era de noche y yo corría. Corriendo por el bosque lo más rápido que pude. Más rápido de lo que jamás había ido en mi vida. La luna colgaba sobre mi cabeza en un cielo negro púrpura, alumbrando como un foco. Y al final de cada sueño, salía aún claro. Vería la cabaña del abuelo. Y justo cuando la puerta de entrada empezaba a abrirse con un chirrido, me despertaba sudando frío. Ayer por la tarde, papá me visitó en mi habitación. Vino y se sentó al lado de mi cama. Me dijo que mamá también estaba enferma y que tendría que llevársela unos días. Me dijo que descansara mucho. Pero cuando le pregunté a qué hora volvería a casa, me dijo que al menos no hasta dentro de unos días. Dijo que volvería cuando mamá estuviera mejor y que, mientras tanto, el abuelo vendría a cuidarme. Fue entonces cuando finalmente lo perdí. Estaba demasiado enfermo para enfadarme con él como es debido, pero hice lo mejor que pude. Gritó y gritó. Le dije que no quería que el abuelo viniera y se quedara conmigo, lo quería a él y a mamá. Lo acusó de abandonarme. Dijo que lo odiaba. Simplemente se sentó en la silla al lado de mi cama y la tomó. Me escuchó sin decir nada. El tipo parecía más cansado y viejo en ese momento de lo que jamás lo había visto en mi vida. Y cuando finalmente terminé, cuando mi garganta estaba tan áspera que no podía gritar más, me dijo algo. Algo que inició una conversación que nunca olvidaré. Sé que no entiendes por qué estoy haciendo esto ahora, pero lo entenderás pronto. El abuelo te lo explicará todo. Suspiré y me recosté contra la almohada, exhausto. No quiero que el abuelo me explique nada, papá. Te quiero aquí. Lo sé, James. Pero no puedo quedarme aquí. No ahora. No es seguro para mí. Abrí los ojos por completo y lo miré, repentinamente alarmado. ¿Qué quieres decir con que no es seguro? ¿Soy contagioso o algo así? No, no. Sacudió la cabeza. No es nada de eso. Es solo que yo, en ciertos momentos del mes, tengo que... Suspiró de nuevo y volvió a mirarme. Sacudió la cabeza una vez más. Realmente es mejor si tu abuelo te explica todo esto, James. Tu madre también puede ayudar cuando regrese. Puede que yo sepa más sobre esto que la mayoría, pero en realidad no lo sé. No como ellos. Sentí la necesidad, casi abrumadora, de extender la mano y sacudirlo. No entendí nada de lo que decía. ¿Qué necesitan explicar? Yo dije. ¿Puedes por favor decirme qué carajo está pasando? Mi papá suspiró de nuevo. Se levantó y caminó hacia la ventana de mi dormitorio, luego miró a través de las cortinas. Hay una gran luna ahí arriba esta noche, dijo después de un momento. Ni siquiera ha oscurecido y ya puedo verlo. Se quedó mirando a través del cristal durante un rato y luego se volvió de nuevo. Se volvió hacia mí. James, sabes que tu madre se enferma cada mes, él dijo. ¿Cómo tiene que irse por un tiempo hasta que se mejore? Asentí. Por supuesto que lo sabía. Está bien, bueno, la razón por la que tiene que irse es porque tiene esta rara condición. Solo aparece de vez en cuando, y es bastante fácil predecir cuándo va a suceder. Pero eso es lo único que puedes predecir. A su edad, pueden llegar, bueno, a tu madre le resulta difícil hacer ciertas cosas, supongo. Le resulta difícil actuar de cierta manera. ¿Qué condición tiene ella? Tu abuelo te lo explicará mejor que yo. ¿Por qué te lo explica? ¿Por qué no puedes simplemente decírmelo? Porque él también lo tiene. No entiendo por qué no puedes. Hice una pausa, de repente procesando lo que mi padre acababa de decir. Espera, ¿dijiste que el abuelo lo tiene? Papá asintió. Después de un momento se sentó al final de mi cama. Pasó una mano por su cabello. Es genético, James. El abuelo lo tiene y tu mamá lo tiene. Y tú también lo tienes. Lo miré fijamente, sin estar seguro de haberlo escuchado correctamente. ¿Yo lo tengo? Sí, lo haces. No es una mala condición, exactamente, pero es algo que debe manejarse con cuidado. Tu abuelo ha vivido con esto durante mucho tiempo y lo sabe todo al respecto. Él podrá ayudarte. La sangre latía con fuerza en mis oídos. De repente, pensamientos y recuerdos presionaron los bordes de mi mente como perros enojados. Los aparté y me concentré en papá. ¿Es por eso que empezaste a enviarme a su casa todos los meses? Para que pudiera conocerlo mejor. Para que pudiera ayudarme con lo que sea que tenga. Papá me miró con tristeza en sus ojos. No fue idea mía, dijo después de un momento. Tu madre dijo que era mejor.
El abuelo estuvo de acuerdo con ella. Cuando seas mayor de edad, es bueno si puedes pasar tiempo con tu abuelo. Bueno, como dije, tu abuelo puede explicarlo. Reprimí otro impulso de gritarle. Todavía no entendía realmente de qué diablos estaba hablando. O al menos, la mayor parte de mi mente no lo entendía. Al mismo tiempo, sin embargo, algo estaba empezando a molestarme. Imágenes y recuerdos circulaban por las afueras de mi cerebro, fuera de la vista. Monstruos alrededor de una fogata. Tragué. Dijiste que no era seguro para ti, dije después de un momento. Cuando mamá se enferma. Dijiste que no puedes estar cerca de ella. Papá hizo una pausa y luego asintió con la cabeza. ¿Y qué pasa con el abuelo? ¿Estás seguro con él? Papá abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Él frunció el ceño. Tu abuelo es mejor para lidiar con sus síntomas, dijo finalmente. Ha tenido más tiempo para acostumbrarse a ellos que tu madre. Pero, no, todavía no estaría a salvo. No del todo. Entonces, ¿por qué estaba a salvo? Exploté. ¿Por qué me enviaste para quedarme con él todos los meses? ¿Es por eso que atrapé esta maldita cosa? No, no. Te lo dije, es genético. Naciste con eso. Y, además, tu abuelo nunca te haría daño. También tomamos precauciones adicionales en las peores noches, insistí en ello. Nos aseguramos de que nunca. Pero la voz de mi padre de repente se volvió distante. Las cosas que daban vueltas en mi mente se habían acercado lo suficiente como para que por fin pudiera verlas. Salieron de las sombras y fueron iluminados por las llamas. Expuesto. Un aluvión de imágenes y recuerdos volaron por mi cabeza de forma borrosa. Recordé las veces que mamá había llegado a casa con rasguños en los brazos. Recordé el sueño que había tenido en el que corría por el bosque. Recordé al abuelo, parado en la puerta de mi habitación en la cabaña. La máscara negra que cubre su rostro. Y en ese momento me di cuenta de algo que nunca antes había entendido. Algo que me llenó de una repugnante combinación de terror y excitación. Después de todo, lo que había en la cara del abuelo no era una máscara. No dejes que te pille hablando de hombres lobo. El abuelo se sentó en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso. Este no es un maldito libro de cuentos. Habían pasado varias horas desde que papá se fue con mamá. Estaba sentado en mi cama, mirando cómo el cielo fuera de mi ventana se volvía negro. Observando cómo el brillo de la luna se hacía más brillante. Cuando el abuelo finalmente llegó hace media hora, con los faros de su Land Rover iluminando nuestro camino de entrada, sentí una mezcla de emoción y miedo. Lo mismo que sentí cuando hablé con papá antes. Mientras el abuelo estuvo en mi habitación, ya le había hecho lo que parecieron 100 preguntas diferentes. Y apenas habíamos arañado la superficie. Entonces, ¿no eres un hombre lobo, entonces? Me obligué a encontrar la mirada del abuelo. Sus ojos azules me devolvieron la mirada, brillantes y sin parpadear. Después de un momento apartó la mirada y suspiró. No es una palabra que nadie use, murmuró. Supongo que hay similitudes con lo que estás pensando, pero también es diferente. No como en las películas. Pero, tú, nosotros, lo que sea que nos pase, sucede cuando la luna está llena, ¿verdad? Bueno, sí y no. No exactamente. Es. El abuelo frunció el ceño y se detuvo por un momento. Miró mi edredón, como si pudiera encontrar una respuesta en él. Luego dejó escapar una risita repentina y gutural. Sonrió y sacudió la cabeza. Pasé por todo esto con tu madre, pero todavía no soy bueno explicándolo. Es como quedarse dormido, en cierto modo. Pasar entre la vigilia y el sueño. Entre diferentes estados. Puedes hacerlo en cualquier momento. Quieres hacerlo, pero sucederá más rápido si ya estás cansado. Y si estás realmente cansado, es difícil evitarlo. Me quedé mirando al abuelo. Trató de entender lo que quería decir. Debió haber visto la confusión en mi cara. Lo siento muchacho, no me estoy explicando bien en absoluto. Lo que quiero decir es que podemos cambiar cuando queramos. Los mayores que han vivido con esto durante años pueden cambiar en cuestión de minutos. Pero hay momentos del mes, cuando la luna está en su punto máximo, quiero decir, en los que cambiar es mucho más fácil. Por ejemplo, dormir es más fácil cuando estás cansado. Y en la noche en que está completamente llena, el cambio puede ser, bueno, puede ser casi imposible de controlar. Incluso cuando eres tan mayor como yo. Él me sonrió, pero yo no le devolví la sonrisa. Estaba tratando de concentrarme en todo lo que había estado diciendo. Tratando de asimilarlo todo. Las preguntas se acumulaban en mi cabeza y no sabía cuál preguntar primero. Entonces, ¿cuándo cambies? Dije después de un momento. ¿Cuándo cambiamos? ¿En qué nos transformamos? ¿Cómo se ve? El abuelo me miró fijamente.
Permaneció en silencio por unos momentos antes de abrir la boca para hablar. Bueno, tú. Su sentencia fue interrumpida por el sonido de un coche que pasaba por la carretera. Los faros brillaron en la oscuridad fuera de mi ventana y luego se apagaron nuevamente. El ruido de un motor llenó brevemente la habitación y fue disminuyendo a medida que el coche se alejaba. Cuando volví a mirar al abuelo, vi que estaba de pie. Se acercó a la ventana y frunció el ceño hacia la oscuridad. Sabía que deberíamos haber hecho esto en la cabaña. Murmuró las palabras en voz baja, pero fueron lo suficientemente altas como para que yo las escuchara. Es estúpido de mi parte venir aquí. Abuelo. ¿Qué quieres decir con estúpido? ¿Por qué es estúpido? El abuelo me miró. Gruesas líneas de expresión trazaban su frente. No es nada de lo que debas preocuparte. Quería que tu papá te trajera a mi cabaña, eso es todo, pero ese bastardo testarudo no quiso hacerlo. Dijo que estabas demasiado enfermo. ¿Qué hay de malo en que vengas aquí? Es arriesgado, eso es. Cualquier rastro de sonrisa había desaparecido del rostro del abuelo. Si vas a aprender sobre todo esto, es mejor que aprendas eso primero. Es un riesgo. Todo ello. Una lucha constante por permanecer oculto. Y no llegas a tener mi edad sin hacerte algunos enemigos, te lo diré. Miré más allá de mi abuelo, hacia la oscuridad más allá de la ventana de mi dormitorio. Se quedó mirando la luz de la luna. Todavía me dolía el cuerpo, pero por ahora un pico de adrenalina me había hecho olvidar lo peor. De repente me di cuenta de que nunca antes había visto al abuelo fuera de su cabaña. ¿Qué enemigos? Dije después de un momento. ¿Hay gente detrás de ti? El abuelo dejó escapar otra risita baja. Esta vez no había nada de humor en ello. No solo yo, dijo. Todo el clan. Siempre hay alguien. Cazadores que buscan un trofeo. Grandes empresas. Personas que quieren tu piel. El gobierno. Hacemos todo lo posible para mantener todo en secreto, pero no sirve de nada. La gente ve cosas y habla. Siempre Sao. El abuelo extendió la mano de repente y cerró las cortinas de mi ventana. Bloqueó la luz de la luna. Estaba de pie al final de mi cama, mirándome. Si vamos a hablar, lo haremos abajo, gruñó. No estoy parado aquí como tu maldita niñera. Se giró y salió de la habitación antes de que tuviera la oportunidad de responder. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro. El abuelo en un sillón cerca de la puerta principal, yo en el sofá. Cortinas corridas. Una luz amarilla se derramaba desde la bombilla del techo. Afuera había empezado a llover ligeramente y tamborileaba contra la ventana como 1000 dedos suaves. De vez en cuando pasaba un coche por la carretera y cada vez el cuerpo del abuelo se tensaba. Solo un poco. Intentaría ocultarlo, pero lo vi. Todavía me sentía mal. Me dolía el cuerpo y me picaba la piel. Me sentí débil y cansado. Pero por ahora, al menos, casi podría olvidarme de esas cosas. La adrenalina, el miedo y la emoción se arremolinaban en mi estómago. Quería preguntarle al abuelo sobre su máscara y por qué no la llevaba puesta. Pero me preocupaba que se enojara otra vez, como lo había hecho en mi habitación. Entonces escuché el temperamento en su voz y no quería ser el receptor de ello. Entonces, en lugar de eso, hice una pregunta diferente. ¿A dónde va mamá? Yo dije. Cuando ella está fuera cada mes, quiero decir. ¿Dónde está? Ella se queda con un par de amigos míos, dijo el abuelo. Viejos amigos. Parte del clan. También viven en New Forest, a unas 5 millas de mí. Ellos, me ayudaron con ella. Me ayudaron a mostrarle los entresijos. ¿Pero por qué tiene que mantenerse alejada? ¿Por qué no puede hacer lo que tú haces? El abuelo fijó sus ojos azules en los míos. Se pasó una mano por su espesa barba blanca, rascándose la piel debajo. Se necesita mucho tiempo para acostumbrarse al cambio, dijo después de un momento. He vivido con eso durante años, e incluso entonces tu papá todavía quería que me pusiera esa cosa en la cara cuando estaba cerca de ti. Bloquea el olor en las peores noches. El abuelo negó con la cabeza. No lo necesitaba, y me cabreó que él pensara que podría hacerlo. Pero lo dejé pasar. Lo dejé pasar porque él vio a tu madre cuando ella estaba en su otro estado. Y él sabe lo malo que es. ¿Cuán malo puede ser? El abuelo abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó el motor de otro coche a lo lejos. Hizo una pausa, escuchando. El motor hizo más ruido. Al cabo de unos momentos vi unos faros iluminar las cortinas corridas de la ventana del salón. El motor se hinchó cuando el coche pasó por delante de la casa. Oí el chapote de las ruedas sobre el asfalto mojado. El motor se apagó mientras el coche continuaba por la carretera y de repente se detuvo. El abuelo se quedó helado.
Su rostro estaba traspuesto por una máscara de concentración. Después de un momento, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, presumiblemente escuchando el sonido del motor arrancando de nuevo. No llegó. Yo también escuché y no pude oír nada. Solo la lluvia, cada vez más intensa afuera, golpeando contra el cristal. El viento soplaba alrededor de la casa, haciendo crujir los árboles de nuestro jardín. Probablemente sea uno de nuestros vecinos, abuelo, dije. Creo que el auto. Dejé de hablar cuando el abuelo levantó una mano. Sacudió la cabeza. Las líneas de expresión de su frente eran tan profundas que ahora parecían cortes. No, murmuró después de un momento. Alguien viene. De repente mi piel se sintió fría. No tenía motivos para tener miedo, pero la tensión en el rostro del abuelo se me estaba contagiando. Agucé mis oídos buscando algún sonido, pero todavía no podía oír nada. Solo la lluvia. En casa del abuelo, no es nada, susurré. No hay nadie afuera. La puerta de nuestro jardín se abrió con un chirrido. El sonido era suave, pero claro. El familiar chirrido de las viejas bisagras. Atravesó el viento y la lluvia. Mi piel hormigueó con un calor desagradable y los latidos de mi corazón se aceleraron en mi pecho. El abuelo estaba de pie. Se acercó sigilosamente a la pequeña puerta de entrada en la esquina de nuestro salón, moviéndose sin hacer ruido. Nuestra casa está más ordenada que la cabaña del abuelo, pero sigue siendo casi igual de antigua. Los techos son bajos. De pie justo a la izquierda de la puerta principal, en la entrada en sombras de nuestro comedor, el abuelo tuvo que agacharse. De pie, la parte superior de su cabeza habría tocado el techo. La puerta de entrada era más pequeña que él. Sus ojos azules estaban fijos en el pequeño cuadrado de vidrio esmerilado situado en el centro. Empecé a levantarme del sofá, pero él volvió a extender la mano. Me indicó que me quedara donde estaba. Un segundo después oí pasos crujiendo a través de nuestro camino de grava. Contuve la respiración. Cada centímetro de mi piel hormigueaba y picaba. Me quedé mirando la pequeña ventana de nuestra puerta principal, esperando ver movimiento al otro lado. Tratando de decirme a mí mismo que no tenía nada que temer. Probablemente fue solo papá, eso fue todo. Papá, regresando a recoger algo. Quizás algo que había olvidado. Era un poco extraño que no hubiera estacionado el auto justo afuera de nuestra casa, pero tenía que haber una explicación para eso, ¿no? ¿Quién más sería? Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, apareció una sombra al otro lado del cristal esmerilado. Una forma en la oscuridad. Contuve la respiración de nuevo, sintiendo mi corazón golpear mi caja torácica como un puño. Por un segundo no pasó nada. Y entonces alguien golpeó con el puño la puerta principal una y otra vez. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Era la voz de un hombre. No alguien a quien reconocí. ¿Hola? ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Vi una luz encendida. El abuelo se quedó completamente quieto. Se quedó mirando la puerta, su rostro no cambiaba. Los golpes continuaron. Después de un momento el hombre volvió a hablar. Su voz sonaba cercana al pánico. Por favor, si hay alguien allí, ¿puedo usar su teléfono? Nuestro auto está averiado y no tenemos señal. Por favor, mi esposa no se encuentra muy bien. El abuelo dudó un segundo más. Luego extendió la mano y abrió la puerta. Desde donde estaba sentado no podía ver al hombre en el porche, pero podía oír todo lo que decía con bastante claridad. Oh, muchas gracias. Lamento mucho molestarte, hemos tenido una pesadilla absoluta. Nuestro auto se averió un poco más adelante en el camino y mi esposa no se encuentra bien. Está embarazada de 8 meses, ¿sabes? Y estábamos de camino a Bournemouth para visitar a unos amigos, pero mi teléfono perdió la señal y estaba tomando lo que pensé que era un atajo, estúpido de mi parte, lo sé, y luego se nos apareció esta luz de advertencia en el tablero hace un momento. Y yo observé el rostro del abuelo mientras el hombre balbuceaba una y otra vez. Su expresión era fija y difícil de leer. Pero pensé que al menos parte de la tensión había desaparecido. Así que, si tienes un móvil que pueda usar o un teléfono fijo, continuó el hombre, entonces puedo hacer una llamada muy rápida al seguro y no te molestaré, lo siento de nuevo por la intrusión, ¿qué es eso en tu mano? La voz ronca del abuelo interrumpió las divagaciones del hombre. Lo miré a la cara, pero su expresión seguía siendo la misma. Oh, esto. Esto es un walkie-talkie, dijo el hombre. Puede que no pueda navegar para salvar mi vida, pero siempre me preocupo por la seguridad. En realidad, me preocupo demasiado. Paranoico, así me llama mi esposa. Una vez nos quedamos sin gasolina en medio de la nada y llevaba un par de estos en el auto desde entonces, junto con un botiquín de primeros auxilios y algo de ropa de repuesto. Por si acaso, ¿sabes? Nunca se sabe cuándo estas cosas pueden resultar útiles. De hecho, eso me recuerda.
Se quedó en silencio por un momento. Unos segundos más tarde escuché un suave pitido. Cariño, soy yo, dijo. Un amable caballero acaba de abrir la puerta, así que llamaré al seguro y regresaré lo antes posible, ¿de acuerdo? Cambio. Se escuchó un leve crujido. Después de un momento, escuché el sonido metálico de una voz de mujer respondiendo. Está bien, sé lo más rápido que puedas, dijo. Realmente no me siento bien, Tim. Cambio. Lo haré, cariño, lo prometo. Cambio. El crujido se cortó. Hubo un momento de silencio y luego el abuelo suspiró. Parecía cansado, pero cualquier señal de la tensión anterior en su rostro había desaparecido. Bien, entra entonces, dijo. Puedes usar mi teléfono, pero será mejor que lo hagas rápido. Mi nieto tampoco se encuentra bien. Se alejó de la puerta. Un momento después, el hombre entró en el salón. Cualquier miedo residual que pudiera haber sentido desapareció en el momento en que lo vi. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño del abuelo. Lo que quedaba de su escaso cabello negro estaba peinado contra su frente debido a la lluvia. Llevaba gafas salpicadas de gotas de agua. Su impermeable goteó sobre la alfombra. Tan pronto como me vio levantó una mano nerviosa a modo de saludo y empezó a balbucear de nuevo. Hola, soy Tim. Lamento entrometerme, solo necesito hacer una llamada muy rápida y estaré fuera de tu camino otra vez. Mi esposa y yo hemos tenido una noche de pesadilla, nosotros. El abuelo empujó su teléfono móvil en la mano del hombre, interrumpiéndolo a mitad de camino. Ahí puedes usar eso. Oh, perfecto, muchas gracias. Tim miró a mi abuelo con los ojos muy abiertos y gratitud. Seré lo más rápido que pueda, lo prometo. Tocó la pantalla del teléfono del abuelo y luego se lo acercó a la oreja. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa. El abuelo se quedó cerca de él, observando. No dijo nada más ni me miró. Después de unos momentos de espera, Tim empezó a balbucear por teléfono. Hola, sí, soy Tim Ferriss, sí, creo que es posible que necesitemos que alguien venga y nos ayude, me temo, sí, hemos tenido un pequeño problema con el auto, estamos fuera. Cerca. La voz de Tim seguía y seguía. Después de un minuto de hablar, sacó su tarjeta del seguro de su billetera y comenzó a recitar números. Comencé a tomar conciencia de cuánto me dolía el cuerpo nuevamente. La adrenalina que había sentido antes se estaba desvaneciendo y ahora también tenía una sensación de vacío en el estómago. Como si necesitara comer. Me picaba la piel y tuve que resistir la tentación de rascarme los brazos. Para distraerme, miré al abuelo. De pronto pareció incómodo. Estaba parado en el mismo lugar que antes, mirando a Tim, pero ahora estaba arrastrando los pies de un lado a otro. Como si no pudiera quedarse quieto. Siguió pasándose una mano por la barba, sin dejar de mirar el rostro de Tim. Cuando Tim finalmente colgó el teléfono y se lo devolvió al abuelo, sentí una sensación de alivio difícil de identificar. Genial, ahora van a enviar a alguien, dijo Tim. Van a volver a llamar en 5 minutos. Lo siento de nuevo por todo esto, pero ¿te importa si espero su llamada? El abuelo gruñó en respuesta. Tim se volvió hacia mí y sonrió. ¿Y cómo dijiste que te llamabas, amigo? ¿Tu abuelo me dijo que te sientes un poco mal? Asentí. Soy James, dije. Creo que acabo de tener gripe o algo así. Tim frunció el ceño y asintió con la cabeza. Cosas desagradables, cosas desagradables. Algo está sucediendo en este momento. Entonces, ¿están solo ustedes dos aquí esta noche? Mamá y papá no están aquí. Abrí la boca para responder, luego hice una pausa. Intenté pensar qué era mejor decir. No podía decirle al hombre dónde estaban realmente mamá y papá, pero al mismo tiempo no podía simplemente ignorar la pregunta. Miré al abuelo, pero él estaba frunciendo el ceño ante el teléfono que tenía en la mano. Saldrán, esta noche, dije después de un momento. Han salido a comer a la ciudad. Ah, muy lindo, muy lindo. Bueno, espero que su auto sea un poco más confiable que el mío, Fuera toda la noche, ¿verdad? Tim me sonrió al otro lado de la habitación. Fuera de la casa, el viento soplaba con más fuerza que nunca. La lluvia tamborileaba contra la ventana en pesadas sábanas. Abrí la boca, sin saber cuál era la mejor manera de responder. Pero antes de que tuviera la oportunidad, el abuelo habló. Tu llamada no fue recibida. Tim se alejó de mí y miró al abuelo. La llamada que acabas de hacer. No se realizó. Lo siento, ¿qué quieres decir? Los ojos azules del abuelo estaban fijos en Tim. Lo miró fijamente sin pestañear. Lo que quiero decir es que la llamada que acabas de hacer solo duró 3 segundos. Está aquí en mi registro. Marcaste un número y luego finalizaste la llamada casi de inmediato. ¿Por qué? Oh, lo siento, no.
Tim se calló y miró al abuelo. Sus ojos pasaron del rostro del abuelo al teléfono móvil que tenía en la mano y luego regresaron. Eso es extraño, dijo después de un momento. Debe haber algún tipo de error. Definitivamente me comuniqué con alguien. Tal vez tu teléfono no lo grabó correctamente, o, bueno, ¿estás seguro de que estás mirando hacia la derecha? Sé exactamente lo que estoy viendo. La llamada no se realizó. Lo que significa que ahora solo estabas fingiendo hablar por teléfono. Y quiero que me digas por qué. Tim miró fijamente a mi abuelo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El viento aullaba alrededor de los aleros de la casa. La lluvia continuó cayendo. Hubo un latido cuando todo el interior quedó en silencio y el único ruido que pude escuchar fueron los latidos de mi propio corazón. Entonces todo sucedió a la vez. Tim se llevó el walkie-talkie a la boca y apretó el botón. Retrocedió por el salón hacia la puerta principal, gritando por el micrófono mientras se movía. Ahora, vete ahora, el niño también está aquí y estaba tan lejos como él quería. La mano del abuelo salió disparada y le arrebató el walkie-talkie de las manos de Tim. Se estrelló contra la pared del salón y cayó sobre la alfombra, donde crujió y quedó en silencio. El abuelo se movió más rápido de lo que pensé que fuera posible. Acortó la distancia entre él y Tim con un gran paso, agarrando la cabeza del hombre con dos grandes manos. Las gafas de Tim se cayeron de su cara. Él gritó. El sonido se cortó cuando el abuelo giró bruscamente sus manos hacia la derecha, rompiendo el cuello de Tim con un movimiento limpio. Soltó su agarre y Tim cayó al suelo. Afuera, en la carretera, oí el sonido lejano del motor de un coche arrancando. El abuelo se volvió para mirarme, sus ojos azules ardían. Levántate, dijo. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Me senté en el sofá, congelado, luchando por comprender lo que acababa de ver. El abuelo no esperó. Cruzó la distancia entre nosotros en dos grandes pasos y me puso de pie, arrastrándome por el salón hacia la puerta principal. Solo llevaba pantalones de pijama y una camiseta. Sin zapatos. Pero si el abuelo podía oír mis protestas o mis preguntas, las ignoraba. Pasamos por encima del cuerpo desplomado de Tim y vislumbré rápidamente su rostro salpicado de lluvia, sin gafas y con los ojos bien abiertos, antes de llegar a la puerta principal. El abuelo la abrió y salimos corriendo hacia la noche. La lluvia golpeaba a nuestro alrededor. Me empapé casi de inmediato y el material de mi camiseta se pegó a mí como una segunda piel. El viento aullaba por el jardín. El sonido era tan fuerte que parecía bloquear todo lo demás. Intenté escuchar el ruido del motor del coche que había oído arrancar hace un momento, pero ya no podía oírlo. Las piedras se me pegaron a las plantas de los pies mientras cruzábamos el camino de grava. Apreté los dientes contra el dolor. Mi corazón latía aceleradamente en mi pecho, más fuerte que nunca. Quería preguntarle al abuelo qué estaba pasando, preguntarle quién era ese hombre que acababa de matar, pero no había tiempo. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. En cuestión de segundos atravesamos la puerta abierta del jardín y salimos al camino rural que había más allá. Los árboles y los arbustos se estrellaron a nuestro alrededor. Todo mi cuerpo se sintió entumecido. El abuelo tiró de mí hacia la izquierda, empujándome en dirección a su Land Rover. El resto del carril estaba completamente oscuro, sin señales de ningún otro coche. El abuelo sacó las llaves del bolsillo. Los dejó caer sobre la grava a sus pies. Maldijo y luego se inclinó para recogerlos. Me empujó en dirección a la puerta del pasajero. Corrí y abrí la puerta un segundo después de que él hubiera desbloqueado el auto. Pero mientras abría la puerta del conductor, vi algo que se movía sobre su pecho. Un pequeño punto de luz rojo. Abuelo. Había ignorado mis gritos anteriores, pero no ignoró este. Debe haber escuchado algo en mi voz. Sin mirarme, se agachó, instintivamente, y una fracción de segundo después oí un fuerte crujido atravesando el aullido del viento. El espejo retrovisor del Land Rover explotó. Los cristales se rompieron y se fueron por todas partes. Salió del espejo roto y desapareció entre la lluvia. Mierda. La voz del abuelo era un grito ronco. En el Land Rover y quédate abajo, ahora. Me lancé por la puerta abierta y la cerré detrás de mí. Se quedó sentado en cuclillas. Un segundo después, el abuelo se subió a mi lado y metió las llaves en el contacto. El segundo disparo sonó mientras arrancaba el motor. Atravesó la ventana trasera del Land Rover y perforó el parabrisas frente a nosotros, rompiendo el vidrio. El abuelo bajó el freno de mano y metió la palanca de cambios en primera cuando sonó el tercer disparo. Lo oí crujir y rodar en la oscuridad, pero no nos alcanzó. El abuelo pisó el acelerador. Los neumáticos del Land Rover se clavaron en la grava y nos alejamos, justo cuando el cuarto y último disparo atravesaba la oscuridad. Gritó el abuelo.
El Land Rover giró hacia la derecha por un momento, pero de alguna manera logró retomar su rumbo. Me volví para mirarlo y lo vi agarrándose el hombro izquierdo, con una mano en el volante. La sangre corría por su brazo. Abuelo. Abuelo, ¿estás? ¿Estoy bien? Habló con los dientes apretados sin mirarme. Solo mantén la maldita cabeza baja. Condujimos en silencio. Un par de veces abrí la boca para hacerle una pregunta al abuelo, pero no encontraba las palabras. En lugar de eso, seguí lanzándole miradas. Cada vez que lo hacía se veía un poco peor. El rostro del abuelo estaba pálido y arrugado. Agarró con fuerza el volante con una mano y con la otra todavía presionaba la herida del brazo. Toda su manga estaba manchada de marrón. Su mano era un desastre rojo y sangriento. Conducía rápidamente, con los ojos azules fijos en los caminos rurales que teníamos delante. Sin hablarme ni mirarme. Por mi parte, me sentí terrible. Todo mi cuerpo estaba temblando. La calefacción estaba encendida en el Land Rover y subía mucho, pero no servía de nada. Mi piel estaba empapada de lluvia y helada. Sentí que tenía fiebre. Mis dientes castañeteaban ligeramente y no podía calentarme. Finalmente, después de media hora conduciendo en silencio, me obligué a hablar. Abuelo, ¿a dónde vamos? No volvió la cabeza. Mantuvo sus ojos azules fijos en el camino. Justo cuando empezaba a pensar que no respondería en absoluto, gritó una sola palabra. Cabaña. ¿Pero vas a estar bien? No deberíamos. Me detuve antes de poder decir ir al hospital. Por supuesto que no pudimos ir al hospital. Al abuelo le habían disparado en el brazo y unos minutos antes había matado a un hombre con sus propias manos. El hospital con una herida de bala significaba que llamarían a la policía. Era el último lugar al que podíamos ir. Sin mirarme, el abuelo hizo una mueca y asintió con la cabeza una vez. Mantuve mis ojos en él mientras hacía mi pregunta final. ¿No puedes cambiar, abuelo? Si siguen persiguiéndonos, ¿no puedes cambiar a tu otra forma? El abuelo cerró los ojos y luego los abrió de nuevo. Los mantuvo fijos en el camino por delante. Murmuró la misma palabra que había dicho antes, solo que esta vez más bajo. Casi un susurro. Cabaña. Apoyé al abuelo hasta la puerta principal. El peso de su gran cuerpo, desplomado contra el mío, era increíblemente pesado. Cuando salió del Land Rover por primera vez, casi lo dejó caer, pero juntos logramos mantenernos en pie. La puerta del Land Rover permaneció abierta y no volví a cerrarla. La lluvia caía en cascada a nuestro alrededor. Era un torrente ahora. Entrecerré los ojos y sentí el agua fría caer por mi cara. Mi cabello se pegó a mi frente en mechones húmedos. Ya no podía sentir mis pies. Mi cuerpo se sentía increíblemente débil, como si estuviera al borde del colapso. Pero de alguna manera me obligué a seguir adelante. Al abuelo le tomó mucho más tiempo abrir la puerta de entrada que el Land Rover. Le temblaba mucho la mano. Le seguía faltando la cerradura. Sin embargo, finalmente introdujo la llave y tropezamos con el umbral de su cabaña. Cerré la puerta detrás de nosotros y encendí el interruptor de la luz. Estábamos en la abarrotada sala del frente del abuelo. Su cabaña tenía un diseño similar al de mi casa. La puerta principal se abría directamente al salón, con otras dos puertas que conducían hacia el interior de la casa. Se podía acceder a una pequeña cocina en el otro extremo de la habitación. Más allá había una puerta trasera que conducía al jardín trasero. A la izquierda había una puerta que conducía al pasillo, al baño y a dos dormitorios. El salón en sí estaba polvoriento y desnudo. Había un sofá viejo, un televisor aún más antiguo y una ventanita. No mucho más. Abuelo, ¿quieres acostarte? ¿Puedo ayudarte a llegar a tu habitación? El abuelo negó con la cabeza. Tenía los labios apretados con fuerza. Al mirarlo, sentí una horrible sensación de hundimiento en el estómago. Tenía un aspecto terrible. Su rostro estaba fantasmalmente pálido, como si se le hubiera drenado toda la sangre. Pensé que tal vez sí. La manga de la camisa de su brazo izquierdo era completamente marrón y la mano que había estado usando para cubrir la herida de bala era de color rojo brillante. Verlo me hizo sentir mal. Mientras observaba, el abuelo avanzó cojeando y se sentó pesadamente en el sofá. Levantó la mano sana y jugueteó con el botón superior de su camisa. Ayúdame, gruñó. Necesito quitarme esto. Las frases del abuelo eran forzadas, como si cada palabra fuera una lucha. Me apresuré hacia adelante y comencé a desabotonarle la camisa. Tenía las manos entumecidas y trabajaba lentamente. Pero al final llegué allí. Una vez hecho esto, el abuelo me despidió. Luchó por liberarse de la camisa, su rostro era una máscara de dolor. El pecho del abuelo era ancho y nervudo. Un pelo blanco y áspero cubría su torso.
Primero liberó su brazo derecho, salvando su brazo izquierdo herido hasta el final. Cuando se quitó la manga, dejó escapar un gruñido de dolor. Luego dejó caer su camisa al suelo y abrió mucho sus ojos azules. Me miró fijamente. No tengas miedo. Exprimió las palabras con los dientes apretados. Mis ojos seguían moviéndose entre su rostro y su brazo izquierdo ensangrentado. No te haré daño. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, el abuelo dejó escapar un fuerte gemido. Comenzó a respirar rápida y profundamente, tirando aire hacia sus pulmones. Cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Miró al techo. Dejó escapar otro gemido de dolor y apretó los dientes con más fuerza. Cuando el sonido disminuyó, escuché un ruido afuera. Carros. 2 de ellos. Sus motores quedaron casi oscurecidos por el viento y la lluvia, pero no completamente. Sus revoluciones cortaron el aire de la noche. Sentí que el terror ardía en mi pecho como fuego. Me quedé congelado, mirando desde el abuelo hasta la pequeña ventana del salón. Me miró fijamente como un ojo oscuro. Unos momentos más tarde, escuché el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava. Abuelo. Abuelo, están aquí. Él no me escuchó. Quizás no pudo. Su rostro era una máscara de agonía. Sus ojos se habían puesto en blanco y gruesas venas sobresalían en su frente. Venas similares cubrían sus hombros y todo su pecho. Abuelo. Estaba a punto de dar un paso adelante y sacudirlo cuando dejó escapar un aullido de rabia y dolor. De repente, su cuerpo se hundió en el sofá. Empezó a jadear, con fuerza. Sus ojos azules volvieron a bajar y encontraron los míos. No puedo hacerlo. Soltó las palabras entre respiraciones pesadas. Las venas habían desaparecido de su rostro, dejándolo más pálido que nunca. Maldita sea, la bala. Abuelo, están aquí. Me quedé mirando su rostro. Escuché el pánico en mi propia voz. El abuelo también debe haberlo oído. Sus ojos azules se abrieron un poco y se volvió hacia la puerta principal cerrada. Una fracción de segundo después, se abrió un agujero en él. Me desplomé en el suelo, cubriéndome la cabeza. Mis oídos sonaron con un crujido que llenó toda la habitación. Rodó y resonó en la noche. El agujero en la puerta principal de la casa del abuelo era del tamaño de un plato. Desde mi posición en el suelo podía ver fragmentos de madera explotada flotando en el aire, suspendidos en la luz como motas de polvo. La puerta voló hacia adentro con el viento, golpeando con fuerza contra la pared. Más allá se extendía la oscuridad del jardín delantero del abuelo, y nada más. Me levanté sobre mis manos y rodillas. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La adrenalina recorrió mi cuerpo como veneno. Levanté la cabeza y volví los ojos para buscar al abuelo. Estaba de nuevo en pie. Su rostro estaba más blanco que nunca, pero sus ojos azules parecían penetrantes. Alerta. Estaba agachado junto al sofá, con todo el cuerpo tenso. Músculos que sobresalen como cuerdas. Sin apartar la vista de la puerta principal abierta, el abuelo cruzó corriendo el salón en cuclillas. Sus pasos apenas hicieron ruido. Llegó a la pared justo a la izquierda de la puerta abierta del salón y se giró para apoyar su espalda contra ella. Sus ojos encontraron los míos. Atrás. Atrás. El abuelo no dijo las palabras, solo las articuló y señaló con la mano. Pero lo entendí. Me arrastré hacia atrás por el suelo hasta que mi cuerpo quedó presionado contra el costado del sofá, medio oculto a la vista. Al asomarme por un lado, todavía podía ver al abuelo y la puerta principal abierta. El abuelo volvió a hacer un gesto con la mano, diciéndome que retrocediera aún más. Pero antes de que tuviera la oportunidad, apareció un hombre en la puerta. Mi respiración se detuvo en la garganta. El hombre en la puerta era alto y ancho. No tan grande como el abuelo, pero cerca. Probablemente alrededor de la edad de papá. La barba incipiente cubría su rostro y sus ojos oscuros recorrían la habitación de un lado a otro. Sus manos sostenían una escopeta. El hombre dio un paso adelante hacia el salón y sucedieron dos cosas al mismo tiempo. La primera fue que sus ojos encontraron los míos. Los vi ensancharse ligeramente, vi sus brazos ponerse rígidos mientras movía el cañón de la escopeta en mi dirección. El hombre fue rápido, pero el abuelo fue más rápido. Saltó hacia adelante desde su escondite junto a la puerta, con el brazo ileso extendido frente a él. El hombre no tuvo ninguna posibilidad. Captó movimiento por el rabillo del ojo en el último minuto, pero antes de que siquiera comenzara a girar, el abuelo ya estaba sobre él. Atrapó la cara del hombre con una gran palma y le golpeó la cabeza contra la pared. Se conectó con un crujido repugnante. El hombre quedó inerte. Su escopeta cayó al suelo y su pierna agitada la pateó mientras caía al suelo. El arma patinó unos metros y se detuvo en medio del salón.
El abuelo se giró y avanzó hacia allí. Sus dientes estaban retirados de sus labios en una mueca. Sus ojos ardían de dolor y rabia. Estaba acercándose al arma, con la mano buena extendida delante de él, cuando el segundo hombre apareció en la puerta. Era más joven que el primer hombre, pero igual de grande. El cabello castaño empapado le caía sobre los ojos. Entró en el salón a media carrera, con un rifle al hombro. Pánico en su rostro. Sus ojos encontraron a su abuelo y se detuvo patinando, ya desenfundando el arma. Abuelo. No necesitaba que gritara. Ya había oído al hombre detrás de él. Agarró la escopeta del suelo por el cañón, girando en el lugar tan pronto como la sujetó. Pero esta vez no fue lo suficientemente rápido. Cuando el abuelo se giró, el hombre tenía el dedo en el gatillo del rifle. El arma se disparó. El ruido en la cabaña era ensordecedor. El dolor atravesó mi cabeza y mis oídos zumbaron. Grité de terror. En algún lugar, el abuelo también estaba gritando. Abrí los ojos y lo vi peleando con el hombre. Tenía el cañón del rifle agarrado en su mano izquierda, mientras con la derecha buscaba la garganta del hombre. La escopeta estaba en el suelo, a sus pies. El hombre le dio puñetazos salvajes en el costado de la cabeza del abuelo con la mano libre, gritando y maldiciendo. El abuelo no pudo agarrar la garganta del hombre. Su mano estaba mojada de sangre. Después de un momento vi su mano viajar hasta la cara del hombre y agarrar la parte posterior de su cabeza. El hombre intentó agitarse y escapar, pero no pudo. El agarre del abuelo era demasiado fuerte. Tensó la mano, apoyó los dedos en la parte posterior del cráneo del hombre y le metió el pulgar en el ojo. El hombre gritó. Dejó de golpear inmediatamente, agarró la mano del abuelo, tratando de quitársela de la cara. Me puse en cuclillas, con los ojos fijos en la escopeta cerca de los pies del abuelo. Si pudiera acercarme y conseguirlo. Pero mientras el pensamiento pasaba por mi cabeza, escuché un movimiento detrás de mí. Desde la parte trasera del salón. Me volví y vi a una mujer pelirroja parada a unos metros de distancia, justo dentro de la puerta que conducía a la cocina. Ella debe haberse deslizado por la parte de atrás. En sus manos había algo de color amarillo y azul brillante. Con forma de pistola, pero no de pistola. Parecía casi un juguete. Pero no lo fue. Mientras le gritaba una advertencia al abuelo, la vi apretar el gatillo. Dio dos finas cuerdas de metal salir disparadas del cañón azul de la pistola de juguete. Giré la cabeza a tiempo para verlos desaparecer en la espalda del abuelo. Todo su cuerpo se puso rígido. Perdió el control del rifle. El hombre con el que había estado luchando se alejó de él hacia atrás y luego blandió el rifle en un violento arco hacia arriba. Su trasero se estrelló contra la barbilla del abuelo. Se tambaleó hacia atrás y giró en el acto, casi a cámara lenta. Tuve tiempo de ver que ahora también manaba sangre de su cadera izquierda, donde debió impactarlo la segunda bala del rifle. Tuve tiempo de ver la agonía venosa en su rostro. Luego se desplomó en el suelo. Su cuerpo se contrajo y tuvo espasmos. Tenía los ojos cerrados. Grité. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me estaba moviendo hacia el hombre. La ira y el terror arrasaron mi cabeza. No tenía ningún plan de acción. Los ojos del hombre se alzaron ante el sonido de mi grito. Lo vi apuntar el rifle hacia mí, lo vi buscar en su bolsillo superior una bala nueva. El cañón del arma me miró como un ojo morado. El calor surgió y palpitó a través de mi cuerpo. El hombre empezó a recargar el arma y yo me puse tenso, listo para saltar hacia adelante. Pero una fracción de segundo antes de que yo lo hiciera, la mujer pelirroja habló. No lo hagas, Jem. Recuerda para quién estamos aquí. Su voz era suave y tranquila. Ella no me estaba hablando, pero el sonido me hizo dudar de todos modos. Jean también dudó. Volvió su cara de pánico hacia ella. La sangre goteaba de su ojo izquierdo hinchado. Seguí su mirada y vi a la mujer acercándose a mí, con una sonrisa en su rostro. El capítulo silencioso pagará más por él si está vivo. La mujer sacó un largo cuchillo plateado de su bolsillo. Su hoja brillaba a la luz del techo. Su mango era de un marrón suave y brillante. Ella lo agitó hacia mí y la sonrisa en su rostro se convirtió en una sonrisa. No nos vas a dar ningún problema ahora, ¿verdad, muchacho? Miré a Jem y lo encontré apuntándome con el arma. El pánico y el miedo llenaron mi pecho. Había perdido mi oportunidad. La distracción de la mujer le había dado tiempo para recargar el rifle y centrarlo en mí. Si saltara sobre él ahora no lo alcanzaría antes de que disparara. La pelirroja caminó alrededor del sofá. Se detuvo a unos metros de distancia. La sonrisa todavía estaba fija en su rostro, pero ahora podía ver algo más en sus ojos. Algo así como odio o asco. Un lado de su boca se curvó mientras hablaba. No intentes nada estúpido. No querrás terminar como tu querido abuelo, ¿verdad?
Dio otro paso adelante, levantando el cuchillo frente a ella. Y entonces algo en su rostro cambió. Ella hizo una pausa. Ladeó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. La sonrisa en su rostro vaciló. Una fracción de segundo después, me di cuenta de por qué. Pude escuchar un sonido. Estaba distante, casi sofocado por el viento y la lluvia. Pero cada vez estaba más claro. Más fuerte y más cerca con cada segundo. Un crujido constante y rítmico. Pasos. Avanzando por la grava hacia la cabaña. Jem. La mujer pelirroja ya no me miraba. Estaba mirando a Jem con el ceño fruncido. Seguí su mirada. Jem le devolvió la mirada, su rostro era una mezcla de pánico y confusión. De repente, las pisadas cesaron. Cesaron por completo. Jem se giró frenéticamente y miró desde la ventana del salón hacia la puerta principal abierta. El viento aullaba alrededor de la cabaña. La lluvia continuó con su implacable tamborileo. La puerta principal se balanceó hacia adelante y hacia atrás contra la pared, golpeándola repetidamente. Se escucharon 3 estallidos. Nada más. ¿Sadie? ¿Crees que deberíamos? Jem dio un paso hacia la puerta abierta mientras hablaba, pero no avanzó más. Una sombra negra se alzó sobre él. Algo había aparecido en la puerta que bloqueaba completamente el cielo más allá, una forma oscura e imponente. Vislumbré un espeso pelaje negro que cubría algo vagamente humanoide antes de que todo se hundiera en el caos. La criatura corrió hacia adelante a una velocidad que no parecía posible. Era todo miembros y sombras. Jem gritó y levantó su rifle hacia él, pero no tuvo ninguna posibilidad. Antes de que el arma estuviera siquiera a mitad de camino, la criatura le había pasado una de sus largas extremidades por la cara. El grito de Jem se cortó inmediatamente. La sangre brotó de su cabeza. Voló hacia atrás contra la pared del salón, golpeándola al menos con el doble de fuerza que el primer hombre después de que el abuelo lo empujara. Escuché un crujido agudo que solo podría haber sido el sonido del cuello de Jem rompiéndose. Un segundo después, el rifle cayó al suelo. No me volví para ver qué había sido de Jem. No pude. Mis ojos estaban fijos en la criatura que ahora estaba jadeando frente a mí. La criatura que me miraba a través de ojos azul plateado. Le devolví la mirada, incapaz de apartar la mirada. En cierto modo, era como los hombres lobo que había visto en las películas. Un pelaje grueso cubría todo su cuerpo. Su cara estaba arrugada en el hocico de un perro. Capté destellos de una lengua rosada dentro de una boca rodeada por lo que parecían cientos de dientes de aguja. Su hocico estaba lleno de profundas arrugas. Orejas puntiagudas sobresalían de la parte superior de su cráneo. Era como los hombres lobo que había visto, pero también era diferente. Su forma era diferente. La criatura frente a mí era más delgada y mucho más alta. Se agazapó en la cabaña, pero incluso encorvado sobre sus hombros todavía rozaba el techo. Sus piernas eran extremadamente largas y delgadas. Sus brazos se extendían casi hasta las rodillas, dándole a la cosa una cualidad de araña. Cada extremidad terminaba en una pata alargada, todas ellas agrupadas con garras oscuras. En su pata derecha goteaba la sangre de Jem. Mi mente absorbió la imagen frente a mí en una fracción de segundo, asimilando todo. Ese fue todo el tiempo que tuve. Una fracción de segundo después, la criatura aullaba de rabia y avanzaba hacia mí. Sus pasos eran forzados y torpes. La cosa se movía como una marioneta rota. Dio un largo paso sobre el cuerpo desplomado del abuelo, con los ojos fijos en mi dirección. Pero antes de que pudiera continuar, sentí que algo frío tocaba mi garganta. El metal afilado de una espada. El cuchillo de Sadie. Ella se había acercado sigilosamente detrás de mí mientras observaba a la criatura atacar a Jem y ahora estaba jadeando en mi oído, sosteniendo el cuchillo tan cerca que tocó mi piel. Da un paso más y le cortaré el cuello. Sadie ya no estaba tranquila. Habló en voz alta, pero pude oír su voz temblar. La hoja del cuchillo se tambaleó contra la piel de mi cuello. Lo digo en serio. Lo dejaré ir, lo prometo, pero primero tienes que volver a cambiarte. Así sé que no me harás nada. La criatura dejó escapar un gruñido largo y grave. Cada centímetro de mi piel se erizó. La lluvia y el viento seguían aullando alrededor de la cabaña en una cortina de ruido interminable. Lluvia, viento y algo más. Algo nuevo. Un gemido increíblemente débil en la distancia. Mientras miraba los ojos azul plateado del hombre lobo, me di cuenta de que era el sonido de sirenas. Las sirenas se acercan. Alguien escuchó los disparos y llamó a la policía. No lo pensé. No tuve tiempo para hacerlo. Antes de que pudiera suceder algo más, giré la cabeza hacia abajo y hundí los dientes en la muñeca de Sadie. El sabor a sangre y sudor llenó mi boca. Sadie gritó de dolor.
Intentó apartar su brazo, pero yo levanté la mano y lo agarré, manteniéndolo en su lugar. Mordí más fuerte. Sadie siguió gritando y oí el ruido del cuchillo al caer al suelo. Abrí los ojos y vi a la criatura avanzando hacia nosotros, con un gruñido bajo retumbando en su garganta. Solté a Sadie y me hice a un lado. No, no, no. Sadie retrocedía por el salón, balbuceando. Tenía las manos levantadas frente a ella. Tenía los ojos muy abiertos y aterrorizados. No, por favor, déjame ir. Déjame ir y te juro que... Fue hasta donde llegó. Cuando el lobo llegó a mi nivel, de repente se abalanzó hacia adelante, con ambas extremidades extendidas hacia Sadie. El peso la arrojó de espaldas al suelo. Aterrizó con un golpe y un grito, con el lobo encima de ella. Sus gritos no duraron mucho. En cuestión de segundos, sus gritos se habían convertido en un sonido húmedo de gárgaras. Un momento después se detuvieron por completo. Escupí sangre de mi boca y me di la vuelta. Vio al abuelo, su cuerpo todavía tirado en el suelo del salón. Ojos todavía cerrados. Todos los demás pensamientos abandonaron mi mente mientras corría hacia él. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Se le escapaba por la barbilla, así como por los agujeros de bala en el costado y el hombro. En algún momento, Sadie había dejado caer su arma de color amarillo y azul, pero las cuerdas de metal todavía se le clavaban en la espalda. Los eché a patadas. Me arrodillé a su lado y moví mis manos desde su pecho hasta su cuello, buscando desesperadamente el pulso. Tratando de ver si su pecho se movía. Las sirenas de afuera eran ahora más fuertes. Ahogaron mis pensamientos, llenando toda mi cabeza. Sentí que iba a desmayarme. Mis manos se movieron sobre el rostro del abuelo, pero ahora estaban cubiertas de sangre, resbaladizas y húmedas. No podía ver bien porque mi visión se había borroso. Sentí un movimiento detrás de mí. Pasos pesados y retumbantes. Un momento después escuché un gruñido bajo y sentí un aliento caliente en la nuca. La criatura me empujó hacia un lado. Se inclinó y agarró al abuelo con ambas patas. Grité y traté de luchar contra él, pero solo me ignoró. Simplemente levantó su cuerpo destrozado como si fuera un muñeco de trapo y luego lo arrojó sobre su hombro. Como si no pesara más que un niño. Y luego, un segundo después, antes de que supiera lo que estaba pasando, también se había apoderado de mí. Me giró para que pudiera mirarlo directamente a la cara. Hay dos cosas que recuerdo más de la parte final de esa noche. Dos imágenes claras. La primera es la luz de la luna. Esto debe haber sido poco antes de que perdiera el conocimiento, después de que mi cuerpo finalmente se rindiera. Después de haber estado corriendo durante lo que parecieron horas. Huyendo de la cabaña del abuelo y de las sirenas, a través de campos empapados de lluvia. Huyendo hacia la noche. Después de un tiempo desconocido, la lluvia finalmente comenzó a parar y el cielo comenzó a despejarse. Estaba echado sobre uno de los hombros de la criatura, aferrándome al pelaje de su espalda. A través de mi mirada vaga y medio consciente vi estrellas sobre nosotros. Guiñando como ojos. Y un momento después sentí la luz de la luna en mi piel. Vi la luna, gigante y blanca en el cielo, brillando sobre mí como un foco. Me hizo sentir cálido. Esa imagen permanecerá conmigo por mucho, mucho tiempo. Pero la segunda imagen permanecerá conmigo aún más. La imagen de lo que vi en la cabaña del abuelo, poco antes de que la criatura me arrojara sobre su hombro. Antes de empezar a correr. La imagen del rostro de la criatura, a solo unos centímetros del mío, cuando me giró para enfrentarlo. Miré directamente a sus ojos azul plateado. Las sirenas silbaban de fondo, mezclándose con el viento y la lluvia. El terror, la adrenalina y el cansancio se arremolinaban en mi estómago como una nube de tormenta. Pero cuando me encontré cara a cara con la criatura que acababa de masacrar a dos personas frente a mí, no sentí miedo. De repente ya no sentí ningún miedo. Porque mientras lo miraba, me di cuenta de que no estaba mirando a los ojos de algún monstruo incognoscible. Estaba mirando a mi propia madre. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.